Capítulo 21. Ya estamos casi en Konoha, Tsuchikage-sama. Ya lo sé, Akatsuchi. Soy ciego, dijo el hombre en su hombro. Onoki miró las puertas de la aldea con un ceño fruncido. 4 días atrás, le había entregado una carta a un mensajero shinobi. Le había extrañado y había estado sospechoso cuando vio que era del Hokage. Solo para entrar en pánico, incluso si nunca lo admitiría en voz alta, al leer sobre su nieta. Había estado preocupado por Kurotsuchi cuando no volvió el día que se estimaba que lo haría. No hizo nada porque entendía que podía demorarse 1 o 2 días debido a la proximidad de su destino con Taki. Francamente, estaba por mandar un equipo a buscarla cuando llegó el mensaje. Aunque el líder de la hoja le había escrito todo lo que le había pasado a su nieta, no confiaba en lo que dijo. El rencor entre Iwa y Konoha hacía difícil de creer que el tipo la ayudaría solo porque sí. Estaba paranoico y lo único que quería era ir a la hoja y ver a su pequeña. Partieron al día siguiente de recibir la carta. Si hubiera sido por él, se habrían ido ni 2 horas después. Desgraciadamente, primero tuvo que avisar al consejo, designar su sustituto temporal y elegir su escolta. Akatsuchi fue una elección obvia. A pesar de joven edad y su actitud un tanto infantil, era un buen shinobi y sus técnicas colaborativas eran muy destructivas. El segundo fue Itan. También era bastante joven, aunque no tanto como Akatsuchi, y muy hábil en el elemento tierra, especialmente para la defensa. Kitsuchi quiso ir también, ya que se trataba de su hija, pero al final se quedó en la aldea como su regente. Cabe decir que no estaba nada feliz al respecto. Mientras el trío se acercaba a las puertas, algunos Anbu los vieron y se fueron a informar. Naruto estaba en su oficina haciendo el papeleo junto a sus clones, cuando un Anbu apareció en el lugar. Hokage-sama, el Tsuchikage y sus guardaespaldas están a punto de llegar, le informó. Gracias, Toro. Puedes volver a tu puesto. El hombre enmascarado asintió y se fue en un shunshin. El rubio dejó a Tsuchikage Bunshin con el papeleo y se dirigió a las puertas. Era la costumbre y de buena educación recibir a los dignatarios a su llegada. Solo podía rezar para que todo saliera bien. Cuando los 3 shinobis de Iwa llegaron a la puerta, se sorprendieron al ver al joven con sombrero de Hokage. Lo primero que notaron y los sorprendió fue lo joven que era. Debía tener 13 años como mucho. Lo segundo fue su inmenso parecido con el destello amarillo. No había que ser un genio para intuir que era su hijo. Ignorando eso a favor de centrarse en su nieta, Onoki saltó del hombro de Akatsuchi y se paró frente al Godaime. Dejemos de lado todas las formalidades y vayamos al grano. ¿Dónde está Kurotsuchi?, preguntó de forma seria. El rubio tenía la intención de saludarlo como mandaba el protocolo, pero entendió su preocupación y solo asintió. Por aquí, Tsuchikage Dono. Kurotsuchi se encuentra en el hospital bajo los cuidados de Tsunade Senju y su aprendiz. Aunque ya está casi completamente recuperada, creí que sería más seguro para ella quedarse allí, le contó mientras los guiaba. Varios Anbu vigilaban el grupo para asegurar que no hubiera problemas ni atentados. El Oji Azul esperaba que no los hubiera, pero era mejor prevenir que curar. Además de que siempre tenía un par de agentes vigilándolo y protegiéndolo en todo momento, lo quisiera o no. El trayecto fue algo tenso. La gente los veía pasar y hablaban entre sí preguntándose qué estaba pasando. Más de un shinobi los observó tensos y preparados para una batalla si fuera necesario. Llegaron al hospital y se dirigieron a la habitación de la peli negra. Los guardias y los Anbu se quedaron fuera mientras que el peli blanco, el Jinchuriki y la Sanin, que casualmente iba para revisar a la paciente, entraron. La ojinegra estaba aburrida y mirando al techo cuando la puerta se abrió. Inicialmente pensó que sería Zu. Ella tenía la manía de entrar sin llamar a la puerta primero. Se sorprendió cuando vio a su abuelo. Viejo, ya era hora de que llegaras. Te estabas tardando, se quejó en una mezcla de verdad y burla. Niña descarada, comentó fingiendo mal humor. Por dentro sonrió feliz de verla sana y salva. Bueno, se aclaró la garganta la rubia para llamar la atención, Kurotsuchi está prácticamente recuperada. Tenía un par de costillas rotas y varios huesos dañados junto a algunos cortes y contusiones cuando la trajeron. También mostraba signos de un agotamiento severo del chakra en recuperación. Por suerte ninguna de sus heridas era mortal y todas se pudieron curar. Sus costillas aún están un poco blandas, pero más allá de eso está perfectamente. Un par de días más de esfuerzos mínimos y estará como nueva. Gracias, agradeció sinceramente el usuario del elemento polvo, incluso si su tono parecía desdeñoso. No hay de qué. Solo hice mi trabajo, respondió profesionalmente la invocadora de babosas. Bien. Kurotsuchi, prepárate. Volvemos a casa, le ordenó su abuelo. La Chunin dudó por un segundo.
Aunque echaba de menos su aldea, había creado lazos con la familia Uzumaki y le dolía alejarse. Eran un matrimonio y familia extraños, pero bastante agradables. Naruto era alegre y cálido. Siempre con una sonrisa en los labios y dispuesto a dar algunas palabras amables para alegrar a la gente. Hinata era tranquila y compasiva. También era un poco rara, pero no en el mal sentido. Temari era serena e inteligente. Sus conversaciones eran directas e informativas. Fu era única. Alegre, disparatada, alocada. Era seguro decir que nunca te aburrirás con ella cerca. Pero también era leal, comprensiva y extremadamente amable. Fue por sus experiencias en los últimos días que actuó de forma impulsiva en ese momento. Si alguien más adelante le preguntara en qué estaba pensando, lo más probable es que respondiera que ni ella misma sabía. Aunque también admitiría que no se arrepentía. Ese no era su estilo y no veía nada de malo en lo que hizo, incluso si fue un poco vergonzoso. Antes de irnos, Naruto-kun y yo tenemos una cosa de la que discutir, afirmó la usuaria de lava. ¿Eh? ¿De qué tenemos que hablar? Preguntó confundido el rubio. No solo no entendía de qué tenían que hablar, sino que tampoco entendía por qué añadió Kun a su nombre. El Tsuchikage se hacía las mismas preguntas. ¿Tú qué crees? Aún no hemos hablado del hecho de que me viste desnuda. ¿Qué? Gritó Onoki fulminando con la mirada al chico. Este levantó las manos en son de paz y con algo de rubor en las mejillas. Estaba herida. Tuve que quitarle la ropa dañada, limpiar sus heridas y vendarla. Juro que no miré nada más que lo necesario. No soy un pervertido, se defendió el adolescente. El peliblanco no dejó de fulminarlo con la mirada. Había visto desnuda a su pequeña. Si no fuera porque entendía que lo hizo para ayudarla y todos los problemas que traería, desintegraría al muchacho por eso. ¿Qué pasa? ¿Acaso no soy lo suficientemente bonita para ti? Cuestionó con una voz enfadada. ¿Qué? No. Yo no he dicho eso. Solo he dicho que no soy un pervertido, le respondió empezando a entrar en pánico. Sabía de lo que eran capaces las mujeres despreciadas gracias a las aventuras del sabio pervertido. Mientras los dos jóvenes discutían y el anciano líder estaba en medio de un ataque de ira y una aneurisma, la Ojimiel hacía todo lo posible para no reírse. Era obvio en su mente que la chica lo estaba manipulando para llevarlo a donde ella quería. También no pudo evitar recordar la reunión del consejo que hubo una semana atrás. Flashback. El consejo había sido reunido a petición de los ancianos para saber cómo fue la misión. El Hokage informó de todo lo que ocurrió, desde el ataque hasta la alianza y boda. La mayoría estuvo encantada con el desarrollo y de tener una nueva alianza. Tener otro Jinchuriki fue una buena adición a su fuerza militar. Danzo estaba especialmente satisfecho con los nuevos desarrollos y la nueva esposa de su líder. Estar aliados con otra aldea, incluso si es una menor, siempre era una ventaja. Además de que tenía curiosidad por los hijos que saldrían de dos Jinchurikis. ¿Qué hay de los rumores de que ya ha traído a una Kunoichi de Iwa? Preguntó Omura. Es cierto. Me la encontré en el camino de vuelta. Estaba herida y decidí ayudarla. Se llama Kurotsuchi, y es la nieta del Tsuchikage. El lado shinobi reflexionó sobre la situación. Podría ser tanto algo bueno como algo malo. Problemático. Si las cosas salen bien, podríamos mejorar la situación entre Iwa y nosotros. Sin embargo, esto también podría conducir a un malentendido y provocar una guerra. Aunque eso es cierto, Shikaku-san. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Hokage-sama tiene la suerte del diablo. Lo más probable es que todo salga bien. ¿Quién sabe? Tal vez si hasta se casa con ella y logremos una alianza. Koharu tuvo que contener un bufido, al igual que su compañero. Lo que dices es poco realista, Asuma. Aunque también confío en el carisma de Hokage-sama para que todo salga bien al final. La mayoría de miembros del consejo asintieron de acuerdo. Sin presión, ¿eh? Pensó sarcásticamente Naruto. Fin flashback. Al final el hijo de Sensei tenía razón. ¿Quién me iba a decir que iba a ser tan divertido volver a Konoha? No solo he logrado iniciar el programa médico que planteé hace tantos años, sino que además tengo un asiento de primera fila para ver el drama amoroso del mocoso que me trajo a la aldea, pensó Tsunade divertida. Capítulo 22. Perdón, ¿puedes repetir eso? Preguntó Omura incrédulo. No era el único. Naruto estuvo muy tentado de poner los ojos en blanco, pero entendía de primera mano lo increíble que era todo el asunto. Lo que has escuchado. Onoki está dispuesto a hacer una alianza con nosotros y mi matrimonio con Kurotsuchi es una de las condiciones, repitió para el consejo. Asuma fue uno de los primeros en salir del shock y mostró una sonrisa engreída.
Os dije que esto pasaría, se pavoneó un poco. Se aclaró la garganta el mitocado, ciertamente esta es una novedad bastante ventajosa para nosotros, pero creo que hablo en nombre de todos al preguntar cómo sucedió esto. Bueno. Es complicado, intentó esquivar la pregunta. Básicamente, el mocoso tuvo que verla desnuda cuando la curó inicialmente y ella jugó con él y con su abuelo para que aceptaran un matrimonio entre ellos y por tanto una alianza, respondió Tsunade por él. Esa respuesta hizo que más de uno parpadeara conmocionado. Incluso Danzo estuvo a punto de perder su control emocional por la sorpresa. Esa probablemente era la razón más inusual y estúpida que habían oído para crear una alianza. El oji azul se sonrojó un poco, tanto por la declaración de la Sannin como por las miradas perplejas que estaba recibiendo. Entonces, ¿Kurotsuchi se va a quedar en la aldea o? Preguntó Inoichi intentando encarrilar la conversación en algo más productivo. No por el momento. La boda se celebrará cuando ella cumpla los 18. Hasta entonces seguirá en Iwa. ¿Y después? Cuestionó Shikaku. Ella actuará como una especie de embajadora. Pasará un tiempo en cada aldea, mantendrá las comunicaciones y podrá seguir haciendo algunas misiones para su aldea. Asintieron. No era ideal, pero era razonable. Francamente, era un pequeño precio a pagar por lograr que sus aldeas ya no estuvieran enemistadas. Realmente tuvieron mucha suerte de que todo terminara tan bien dado los antecedentes. ¿Algo más hay que discutir? Interrogó a la sala el Uzumaki. Algunos negaron con la cabeza y todos se mantuvieron en silencio. Muy bien. Entonces doy por terminada esta reunión. La gente empezó a salir de forma ordenada. Los civiles fueron los primeros en irse. Luego fueron los líderes de clanes, seguidos de los ancianos. El último fue el Godaime, el cual permaneció en el lugar por un par de minutos más. Dejó escapar un suspiro cuando al final se levantó y fue a su oficina. Sabía que ser Hokage no sería algo fácil, pero no pensó que ocurriría todo lo que estaba pasando. Ya era bastante tedioso tener que lidiar con todo el papeleo, las misiones confidenciales de Anbu y todos los secretos que ahora conocía como Hokage. Era mucho más de lo que nunca hubiera imaginado y no quería ni pensar en cómo estaría si no conociera y usara el Kage Bunshin. Y para rematar, estaba casado con 13 años con 3 chicas y prometido con 2. Ni en sus sueños más locos predijo eso. No se quejaba, del todo. Había aprendido gracias a Fu a darse cuenta de todo lo bueno que su extraña situación le aportaba, pero maldita sea si no era complicado todo el asunto. Hasta ese momento creía estar haciendo bien las cosas, pero no estaba del todo seguro. Sí, las atendió lo mejor que pudo y se aseguró de tener suficiente tiempo libre para pasar con ellas. En caso de no poder hacerlo en persona, mandaba un clon de sombra y las compensaba después. No podía pensar en nada más para asegurar que todo estuviera bien. Hinata parecía perfectamente feliz. Eso era un poco comprensible dado que ella estuvo enamorada de él durante años. Si tenía que ser sincero consigo mismo, él también tenía ciertos sentimientos por ella. También se podría decir que es su favorita, aunque intenta tratarlas a todas por igual. Temari parecía que estaba encajando bien en la aldea y en el matrimonio. Hacía un par de días que le pidió un sensei para mejorar sus habilidades y había logrado que Asuma la entrenara junto a su equipo. Al parecer ayudaba a Shikamaru a motivarse, o al menos eso le había dicho. Fu parecía tan feliz como Hinata, si no más. Le encantaba estar en Konoha y había hecho amigos rápidamente. Por lo que había oído, era bastante popular entre el clan Aburame. Se alegraba por ella. Kurotsuchi acababa de irse y no podía decir mucho de su relación. Se habían llevado bien y creía que eran amigos. Nunca vio venir su interés por él y aún se cuestionaba cómo terminó así las cosas. Solo podía alegrarse de que su abuelo no lo hubiera convertido en polvo. Y luego estaba Koyuki. No la había visto en persona desde que dejó el país de la primavera, anteriormente el país de las nieves. Aún así mandaba un clon cada semana para estar con ella y como una forma de comunicación rápida. Parecía que su ascenso al trono fue muy bienvenido entre la población y su relación con ella era, al menos, llevadera. Tendría que programar en una fecha posterior un viaje al país para hacerle una visita en persona y presentarle a Temari y Zu. Ella ya conocía a Hinata. No pudo llegar a su despacho porque un Anbu le pilló en el camino y le notificó que su comandante necesitaba hablar con él. Asintiendo, se dirigió a la sede de Anbu. Lo más seguro era que el comandante Anbu estuviera en su oficina. Era bastante sorprendente lo parecidos que eran sus trabajos. Llamó a la puerta y rápidamente recibió el visto bueno para entrar. El lugar no era ni grande ni pequeño. Tenía el espacio suficiente para su uso y poco más.
Había un escritorio, varios archivadores, un par de estanterías, una papelera y 3 sillas, una detrás y 2 delante del escritorio. Bienvenido, Okage-sama. Lamento tener que molestarlo, pero un escuadrón encontró indicios de una base de Orochimaru en su vuelta a la aldea. Sigue hablando, le ordenó con ojos duros y la mandíbula algo tensa. En su corta vida, a pesar del trato que había recibido de la población, no había odiado a muchas personas. Podría haber sentido ira hacia cierta persona por una cosa u otra, pero no odio. Incluso no odiaba a Sasuke y Sakura por su comportamiento hacia él después de que lo nombraran Godaime, y eso era decir mucho. La primera persona que odió fue Gato. Lo que les estaba haciendo a la gente de Nami era imperdonable. Hubo unos momentos después de la muerte de Aku que odió a Sabusa, pero rápidamente se le pasó al darse cuenta que en el fondo se preocupaba por el chico. Con Gaara le pasó algo parecido y Neji estuvo en el límite entre odiarlo y no odiarlo. Luego estaba el Kyuubi. Su existencia había sido la causa de todo su dolor y soledad, o al menos ese había sido su pensamiento hasta hace poco. Había madurado bastante desde que recibió el sombrero y le habían contado ciertos datos que antes no sabía. Tal es así que había estado reflexionando sobre la situación y había llegado a una epifanía. Por más que no le gustase, el zorro era tan víctima en todo el asunto como él mismo. Tener acceso a todos los archivos confidenciales le había hecho descubrir un par de cosas que no sabía de esa noche. La gran posibilidad de que estaba siendo controlado y que el Biju había estado encerrado por más de medio siglo. No podía culparlo por estar amargado y querer la libertad. Aún así, no podía evitar odiarlo un poco. Aunque esperaba que se le pasase. Y finalmente estaba Orochimaru, la persona que más había odiado en toda su vida. Su lista de crímenes y atrocidades era larga y muy variada. Sin embargo, la razón principal de su odio consistía en 2 partes. Fue el causante del ataque a Konoha y mató a su figura de abuelo. También le dio ese sello maldito a su compañero de equipo, pero sospechaba que él hubiera terminado igual incluso sin el sello. Los agentes Rata, Tiburón, Conejo y Águila volvían de una misión en Werner cuando encontraron la base. No pudieron explorar mucho ya que no estaba en los parámetros de la misión y decidieron volver a informar. ¿Desea que mande a un equipo de reconocimiento? Hágalo, pero debo enfatizar precaución. Su misión será comprobar si realmente es una base de Orochimaru y si está activa o inactiva. Si no lo es, dependiendo si hay peligro o no, que investiguen o se marchen. Si es una base de Orochimaru activa, que vuelvan a por refuerzos antes de ingresar. Si está inactiva, que la registren y traigan todo lo que pueda ser útil. Wai, Okage-sama. Te dejo la selección de miembros a ti. Conoces mejor a tus hombres que yo. No puedo enfatizar lo suficiente en que esta misión no imprescindible y no quiero bajas. Toda la información que podamos reunir sobre Orochimaru es bienvenida, pero no es una prioridad. Se hará como usted diga, Okage-sama. Naruto asintió y salió de allí. Todo lo que tuviera que ver con la serpiente Sannin le dejaba un mal sabor de boca. Decidiendo no centrarse en eso, se fue a casa temprano. Confiaba en que sus clones pudieran encargarse del papeleo. Más tarde ese día, por la noche, un Anbu lo despertó. Confundido pero alerta, se dirigió al enmascarado. Informe, ordenó con autoridad pero en un tono bajo. Ha habido una explosión en las celdas Anbu. 4 sujetos identificados como los 4 del sonido se han llevado a Sasuke Uchiha. Capítulo 23. Naruto maldijo por lo bajo. Debería haber imaginado que Orochimaru haría un movimiento por Sasuke. Estado de la situación. Menos 17 heridos, ninguna baja. Los Anbu están siendo desplegados para averiguar y eliminar la falla de seguridad. Desgraciadamente no hay miembros disponibles para la persecución. Volvió a maldecir. Después de la invasión las fuerzas shinobis se vieron reducidas y la mayoría de los shinobis de mayor rango estaban fuera de la aldea en misiones. Notifica a Shikamaru Nara, Choji Akimichi, Kiba Inuzuka, Neji Hyuga y Aten Tenigurashi que los quiero en mi oficina en 1 hora a más tardar completamente equipados para una misión de recuperación con presencia hostil. También comprueba si la hermana de Kiba, Ana, está disponible, le ordenó aún en voz baja. Señor, saludó antes de irse. Soltó un suspiro una vez se fue y miró a sus costados. En un lado estaba una Hinata profundamente dormida y en el otro una Fu igualmente dormida. Una suave sonrisa se deslizó en sus labios. Hinata había insistido en dormir con él una vez estuvieron casados. Temari, por su lado, prefirió dormir en su propia habitación. Él estuvo perfectamente bien con eso. Cuando llegó Fu y supo de su arreglo para dormir, ella también pidió dormir con él.
Con cuidado de no despertarlas, salió de la cama y se vistió. Se sobresaltó un poco con el sonido de sorpresa detrás de él. Se giró rápidamente para darse cuenta de que la peliverde no estaba dormida. Terminó de vestirse a toda prisa y le hizo el gesto de silencio. Ella asintió y ambos salieron del cuarto sin despertar a la pelinegra. Supongo que oíste mi conversación con el Ambú, comentó el rubio. Sí. Aprendí hace mucho tiempo a despertarme ante el más mínimo ruido y fingir estar dormida, admitió un poco avergonzada. El ojiazul negó con la cabeza. Debió imaginar que ella también tendría esa habilidad. Vuelve a dormir. Que yo tenga que estar despierto, no significa que tú también debas, le dijo mientras se dirigía a la habitación de su otra esposa. ¿A dónde vas? Le preguntó la ojinaranja al ver que iba en dirección contraria a la salida. Voy a despertar a Temari. Ella será la líder del grupo de recuperación, le respondió sinceramente. Ey, ¿por qué ella puede ir y yo no? Cuestionó con un puchero. Ya te lo he dicho, ella será la líder de la misión. No sé si Ana estará disponible y se necesita al menos un chunin para liderar. Pero yo también puedo ayudar. Puede que no sea una chunin, pero soy fuerte. Tú lo sabes, se quejó. El Uzumaki iba a hablar para negarse, pero al final optó por aceptar a regañadientes. La originaria de Taki se puso a celebrar en voz baja. El contenedor del Kyuubi suspiró. Esperaba estar haciendo lo correcto. Llamó a la puerta de la rubia, y al poco la kunoichi abrió algo adormilada y malhumorada. Más vale que sea importante. Son las 2 de la mañana, señaló de mal humor. Te necesito para una misión de emergencia. Los 4 del sonido se han llevado a Sasuke. Hay una reunión en mi oficina en 1 hora para hablar de la misión de recuperación. Eso hizo que la usuaria de viento se pusiera seria. Como la mayoría de las chicas, ella se preocupaba por su sueño de belleza, incluso si nunca lo admitiría en voz alta. Sin embargo, antes que adolescente era una kunoichi. Si la necesitaban para una misión, el sueño podía esperar. Estaré lista en 15 minutos, le informó antes de cerrar la puerta y empezar a prepararse. Si quieres ir a la misión, tú también tienes que prepararte, le avisó el Godaime a su compañera Jinchuriki. Wai asintió rápidamente antes de ir a prepararse. Con eso hecho, creó un clon y lo mandó a su oficina para prepararlo todo para su llegada. Era procedimiento estándar escribir en un pergamino los objetivos principales y secundarios de la misión. A veces no se hacía si la misión era emitida de emergencia y no había tiempo que perder. En esta ocasión, aunque de emergencia, tenía el tiempo suficiente como para escribir el pergamino de misión. No tuvo que esperar mucho para que sus 2 esposas despiertas se unieran a él en el pasillo y fueran hacia la torre Hokage. Fueron los primeros en llegar a la oficina y Tsukage Bunsin le entregó el pergamino de la misión que había escrito antes de disiparse. Unos minutos más tarde aparecieron Kiba y Ana. Poco después Tenten. Luego Neji. Y finalmente aparecieron Shikamaru y Choji en el límite de tiempo. El Nara era básicamente arrastrado por su amigo y compañero de equipo. Gracias a todos por venir. Lamento la hora, pero el tiempo es imprescindible para esta misión. Hace poco más de 1 hora, 4 sujetos identificados como los 4 del sonido han logrado sacar a Sasuke Uchiha de su celda Ambu. Desgraciadamente, estamos faltos de personal capacitado para perseguirlos. Es por eso que os he llamado aquí. Vuestra misión principal es evitar que Sasuke termine en las manos de Orochimaru. Es preferible que lo traigáis vivo, pero si no se puede, estáis autorizados a matarlo y traer el cuerpo o destruirlo. Vuestra misión secundaria es capturar a uno de los shinobis del sonido con vida para interrogarlo. Temari y Ana serán las líderes del grupo. Temari tiene el pergamino de la misión con toda la información que hemos obtenido sobre los 4 del sonido y la dirección general por donde se fueron. Buena suerte. Bien, chicos, ya le habéis oído. Movimiento. Cuanto más tardemos en partir, más ventaja tienen sobre nosotros, les instó la originaria de Suna. Los 6 genins y 2 chunin salieron de la oficina lo más rápido y ordenadamente posible. En el proceso el usuario de sombras fue amenazado por una de las líderes de la misión para no quedarse atrás. Él acató con miedo de ser golpeado otra vez con su abanico. Naruto soltó un suspiro algo deprimido y miró la puerta con tristeza. Le hubiera gustado ir con ellos para garantizar la vuelta de su antiguo compañero de equipo, pero no podía. Revisó varios archivos de ninjas médicos. Tsunade había empezado su programa para instruir a los ninjas médicos para que curasen en el campo. Necesitaría un par para mandarlos detrás del grupo de recuperación.
No se hacía ilusiones de que los miembros del grupo no se dañarían en la misión y tal vez Ana no sería suficiente. Una vez eligió a los dos que creía que serían los mejores en esa situación, mandó a un Anbu a buscarlos junto a otro que le mandó avisar a la Sanin y a su aprendiz de que los quería ver en su oficina. Un tiempo después aparecieron los cuatro. La invocadora de babosas no estaba nada feliz de que la hubieran llamado tan temprano. Gracias por venir. Lamento la hora, pero han ocurrido ciertos eventos que han forzado mi mano. Espero que sea bueno, mocoso. Lady Tsunade, la regañó la pelinegra. Tranquila, Shizune, ya me he acostumbrado. Y sí, es importante. Sasuke Uchiha ha huido con la ayuda de algunos shinobis del sonido. Ya he mandado a un escuadrón tras ellos. Raiko, Genso, los voy a mandar tras ellos para que curen a los heridos del grupo. Los acompañarán un grupo de mis clones de sombra como protección. Tsunade, Shizune, quiero que estén alertas en el hospital por si traemos a alguien en estado crítico. La Senju buzó, pero no dijo nada. Era su deber como médica curar a los heridos. Aunque hubiera preferido que no fuera en mitad de la noche. La Jonin tampoco dijo nada cuando siguió a su maestra al hospital a prepararlo todo. Los dos médicos fueron a prepararse. Una vez se reunieron en la puerta principal de la aldea, una treintena de clones de su Hokage ya los estaban esperando para escoltarlos. Sin más preámbulos, todos salieron tras el grupo de recuperación. Capítulo 24. Los médicos y los clones se movieron a una velocidad constante. Parte del entrenamiento de Tsunade a los médicos fue la resistencia. Les hizo correr en un circuito a un ritmo óptimo y no reducir ni aumentar la velocidad. Tampoco se les permitió usar chakra y castigó a quien lo hizo. Según ella, su chakra debía estar únicamente destinado a curar gente. Salvo si estaban en peligro y tenían que defenderse, pero aún así se esperaba que usaran el mínimo de chakra posible para la batalla. Un tiempo después de salir de Konoha, se encontraron con Choji y Shikamaru. El Nara estaba cargando a su amigo, el cual estaba entre la conciencia y la inconsciencia, más lo segundo que lo primero. Si la cara de preocupación del pelinegro era una indicación, el pelicastaño debía estar bastante mal. Shikamaru, Choji, ¿qué les pasó? Les preguntó un clon. Nos enfrentamos a uno de los cuatro del sonido. El grande con pelo naranja. Hirobo creo recordar que se llamaba. Choji se comió 2 de las píldoras especiales de su clan, lo cual lo dejó en este estado, le informó mirando a su amigo con preocupación. ¿Vuestro oponente está muerto o inconsciente? Muerto. Era la única forma de mantenerlo abajo, contestó y se ganó un asentamiento. Raiko, quédate a estabilizar a Choji y curar a Shikamaru. Dejaré a 10 clones con vosotros. Una vez hayas terminado, si aún te queda chakra para usar, 5 clones los acompañarán de vuelta a la aldea y otros 5 te acompañarán mientras nos alcanzas. Genso, sigamos adelante, ordenó el Kage Bunshin líder. Genso y 20 clones siguieron adelante mientras Raiko y 10 clones se quedaban a atender a los heridos. El Nara estaba en su mayoría bien. Algunos rasguños y un leve caso de agotamiento de chakra, pero nada que pusiera en peligro su vida. El Akimichi, por otro lado, estaba sufriendo un caso severo de envenenamiento de chakra y un pequeño fallo orgánico. El médico hizo todo lo que pudo para estabilizarlo y les dijo a los clones que debían darse prisa en ir con Tsunade. Un Kage Bunshin cargó al usuario de sombras, mientras que 2 se encargaron del niño regordete, que en ese entonces no estaba tan regordete como de costumbre. Los otros 2 se pusieron alerta para garantizar la seguridad de sus camaradas y amigos. Dado que aún tenía bastante chakra cuando terminó, Raiko decidió continuar. Era su deber como médico hacer todo lo que estuviera en su mano para salvar el mayor número de vidas posibles. Así que continuó con las réplicas de su Hokage a su alrededor. Con el otro grupo, se encontraron con Neji y Tenten descansando. La chica parecía ligeramente sin aliento, mientras que el chico tenía algunas heridas. Nada inmediatamente letal, pero sí algo discapacitante y podría causar una pérdida de sangre considerable. Neji, Tenten, ¿están bien? Les preguntó el Kage Bunshin líder. Sí, estamos bien. Un poco peor por el desgaste y a Neji no le vendría mal una pequeña reparación, pero en general bien, respondió la pelicastaña. Genso. Estoy en ello. El médico usó un jutsu de diagnóstico para saber la amplitud del daño. Nada letal. Aunque puedo ver que ha perdido bastante sangre. Recomendaría que se le diera de baja por unos días para recuperarse adecuadamente, les informó mientras le daba una píldora de sangre y se ponía manos a la obra para curarlo lo máximo posible. Preferiría quedarme hasta el final de la misión. Puede que no esté en las mejores condiciones para pelear, pero mis ojos podrían ser de ayuda más adelante.
Sí, yo también. Aún me queda resistencia y muchas armas. Puedo ser de ayuda para el combate. El rubio líder lo meditó un poco. Incluso si solo fueron los 4 del sonido quienes se llevaron a Sasuke, no sabían si se les uniría refuerzos. El Byakugan les daría un aviso temprano y un luchador más sería de agradecer. Bien. Pueden venir. Pero tengan cuidado. Preferiría que no hubiera muertes de nuestro lado en esta misión. ¿Y vuestro oponente? Muerto. El tipo podía secretar de su cuerpo un líquido dorado para crear una especie de armadura. Tuve que usar mi Hadouken para dañarlo por dentro, y no me quedó de otra que matarlo. Interesante. ¿Dónde está su cuerpo? Preguntó el Oji Azul. Por allá, le señaló la usuaria de armas. La réplica fue al lugar indicado y selló el cuerpo en un pergamino de almacenamiento. El clan Aburame seguro le interesaría la habilidad del tipo. Tal vez pudieran replicarlas con sus insectos. Una vez el Hyuga estuvo curado, se prepararon para moverse. El Ojiblanco activó su dojutsu para ver si había amenazas en los alrededores, solo para ver a un ninja de la hoja custodiado por 5 clones acercándose. Decidieron esperarlos, y una vez todos estuvieron reunidos, partieron. Un tiempo después, se encontraron a Kiba y Ana. El menor de los hermanos parecía un poco enfurruñado. Más allá de eso, ninguno vio nada malo en ellos. Kiba, Ana, ¿cómo estáis? Preguntó la réplica líder. Estamos bien. Kiba recibió algunos daños, pero ya se los curé. Íbamos a continuar cuando pude oleros cerca y decidí esperarlos. ¿Y vuestro oponente? Cuestionó. Oponentes, y están muertos. Tenían una rara habilidad para fusionarse con los cuerpos de sus adversarios. Eran demasiado peligrosos para dejarlos vivos. Tengo sus cuerpos en un pergamino de almacenamiento. Supongo que te gustaría quedártelos para que tu clan los investigue. Puedo ver a los Inuzuka queriendo fusionarse con vuestros compañeros caninos. Esa es mi idea. Si está de acuerdo, Hokage-sama. No veo por qué no. Estoy seguro de que haréis un buen uso de sus cuerpos. Gracias, Hokage-sama. Bueno, continuemos. Aún queda un miembro del sonido y no sabemos si Orochimaru mandó refuerzos, les instruyó. Ay, respondieron todos. Todos se movieron en formación. Los hermanos Inuzuka al frente atentos a los olores. Neji en la retaguardia con su Byakugan para alertar de cualquier enemigo. Tenten justo delante de él para brindarle apoyo si lo necesitaba. Los médicos en el centro para mayor protección. Y los clones alrededor formando un círculo defensivo. Alto, indicó la Chunin. ¿Qué pasa, Ana? Preguntó un rubio. Temari y Fu se acercan. Deberían encontrarse con nosotros en unos pocos minutos. Y fiel a su palabra, 5 minutos después las 2 chicas aparecieron con la peli verde cargando un extraño barril. Hola. Ya estamos aquí. Y traemos a Luchia en un paquete envuelto, saludó la ojinaranja con alegría. A más de uno se le formó una gota de sudor por sus palabras. Vale que eran un poco precisas, pero eso no quitaba el mal juego de palabras. Bueno. Misión cumplida. Solo queda que regresemos a la aldea y asegurar aún más a Sasuke, dijo el Kage Bunshin líder con una sonrisa forzada. Era un poco decepcionante que no hubieran podido luchar en absoluto. Si no fuera por la situación de Choji, y un poco Neji, el segundo grupo habría sido completamente innecesario. Mirando el lado bueno, nadie ha muerto y, al ser solo un duplicado de Naruto, no tendrá que lidiar con todo el lío que seguramente vendrá al original por las acciones de su antiguo compañero de equipo. Sí, las ventajas de ser solo un clon. Por cierto, ¿qué pasó con el miembro restante de los 4 del sonido? Ganamos por supuesto, vitoreó en voz alta la antigua Kunoichi de Taki. Creo que se refiere a lo que pasó con ella, le dijo la rubia. Oh. En cuanto a lo que le pasó, logramos vencerla y dejarla inconsciente. La tengo sellada en un pergamino de prisioneros. Genial. Al menos tenemos a uno de sus miembros vivo. Será interesante saber cuánta información tiene. Sí, definitivamente la misión fue un éxito, y se alegraba mucho de no ser el original. El verdadero Naruto se encontraba en su oficina cuando le recorrió un escalofrío. Tenía la extraña sensación de que iba a estar en problemas y con muchos dolores de cabeza dentro de poco. Capítulo 25. Naruto fue a la sala del consejo con bastante desgana. Solo habían pasado un par de horas desde que el equipo de recuperación llegó con su antiguo compañero de equipo y ya le dolía la cabeza. Primero tuvo que lidiar con una Hinata triste y baja de confianza cuando supo de la misión. Había creído que la dejaron fuera porque era débil y cayó en depresión. Le costó mucho convencerla de que en realidad no fue porque no tenía el corazón para despertarla.
Tuvo que prometerle compensarla más tarde para que dejara de estar tan triste y deprimida. Luego estuvo Sasuke saliendo del barril con su marca maldita a plena potencia. Menos mal que para ese momento ya había un equipo Anbu y la contención fue más o menos fácil. Esa transformación de la etapa 2 del sello maldito fue inquietante. Más tarde fue al hospital para saber cómo estaba Choji. Tsunade le informó que estaba estable. Probablemente tendría que estar en el hospital por unos días para estar seguros, pero no debería haber problemas si se esperaba una recuperación completa en poco tiempo. Su siguiente parada fue el despacho, donde se encontró con otra montaña de papeleo, lo cual fue desconcertante. Había estado por la mañana allí y se había encargado de todo, ¿cómo demonios volvía a tener el escritorio lleno? No tuvo tiempo de pensar en eso o ponerse con ello cuando su secretaria le avisó de una reunión de emergencia del consejo. Se preguntó brevemente si su clon era adivino y previó esto. Sin ganas, abrió la puerta de la sala y entró. Por lo que parecía, era el último, no es que le importara en ese momento. Tenía una idea muy buena de lo que iba a pasar en esa reunión y no quería lidiar con eso tan pronto. Bien. Ahora que Okage-sama está presente, podemos comenzar la reunión, anunció uno de los ancianos. ¿De qué se trata todo esto? Es un poco temprano todavía. ¿Sabes? Preguntó un civil un poco molesto, ya que no estaba acostumbrado a estar despierto a esa hora de la mañana. Se trata de la fuga y recuperación de Sasuke Uchiha. Eso hizo que todos se pusieran atentos, tanto shinobis como civiles. ¿Puedes dar más detalles? Preguntó Inoichi. Creo que será mejor que Okage-sama os informe. Él fue quien mandó al equipo de recuperación y está al tanto de todo. Todos miraron al Godaime con expectación. El Oji Azul tuvo que contener un gemido por ser el centro de atención y tener que explicar todo ese lío. Maldijo un poco al anciano en su mente. Era un poco irónico su reacción cuando de pequeño buscaba tan desesperadamente la atención de todos. Hace poco menos de 6 horas, 4 shinobis identificados como los 4 del sonido liberaron a Sasuke Uchiha y se lo llevaron. Mandé un equipo formado por 6 genins y 2 chunins para atrapar a Sasuke y más tarde envié 2 médicos y una treintena de clones de sombra para que actuaran como apoyo y refuerzo médico. Los primeros con los que coincidieron el segundo grupo fueron Shikamaru Nara y Choji Akimichi. Ambos se enfrentaron a uno de los 4 del sonido llamado Hirobo. Lo mataron y Shikamaru empezó el camino de vuelta cargando a Choji. Al parecer comió 2 píldoras especiales de su clan. Por suerte está bien y en recuperación. Tsunade aquí lo trató por lo que puede confirmarlo. Sí. El chico está bien. Unos días de reposo, un tiempo con clan para que recupere el peso y estará como nuevo, afirmó la Sannin. Muchas gracias, Lady Tsunade, por curar a mi hijo, le agradeció Chousa. Raiko se quedó atrás para curar a ambos junto a 10 clones y el resto continuó. El segundo grupo con el que coincidieron fueron Neji Hyuga y Tenten Higurashi. Neji tenía algunas heridas que fueron curadas y Tenten estaba perfectamente. Su contrincante, otro miembro del sonido, tenía 6 brazos y podía secretar una sustancia dorada que actuaba como coraza, sacó un pergamino de almacenamiento del bolsillo y se lo tendió a Shibi. Creo que tu clan podría sacar algún provecho al analizar su cuerpo. Muy apreciado, dijo estoicamente el Aburame con un asentimiento. Nada más terminar la reunión lo llevaría a uno de los laboratorios de su clan. Aunque era poco probable que sus Kikai pudieran recrear esa habilidad, tenían otras especies de insectos que podrían funcionar. Neji y Tenten decidieron continuar con el segundo grupo. Esperaron a que se uniera el médico que quedó atrás junto a 5 clones y continuaron todos juntos. Los otros 5 clones se encargaron de llevar de vuelta a Choji y Shikamaru. La tercera pareja fueron Ana y Kiba Inuzuka. Al parecer su oponente en realidad eran 2 con la capacidad de fusionarse entre ellos y con sus enemigos. Ana selló sus cuerpos y permití que se los quedara. Ambos coincidimos en que los Inuzuka podrían usar esta habilidad para mejorar sus capacidades con sus compañeros caninos. Supongo que Ana ya te avisó de esto, Tsume-san. Sí. No me hizo gracia que me despertara tan temprano, pero entendí el porqué. Nuestros laboratorios ya los están analizando para poder recrear su habilidad, comentó con una sonrisa feroz que hizo que a más de un civil les recorriera un escalofrío. La última pareja estaba formada por 2 de mis esposas, Temari y Zu. Ellas se enfrentaron a la última miembro del equipo y la única superviviente. Creo que se llamaba Tayuya o algo así. Actualmente está en TI bajo la supervisión de Ibiki. También llevaban un extraño barril donde estaba Sasuke. Con la misión cumplida, todos volvieron a la aldea, finalizó. ¿Dónde está el Uchiha y qué pasará con él?
Preguntó estoicamente Yashi. La última vez que lo comprobé estaba de camino a una celda de máxima seguridad Anbu, por lo que probablemente ya esté allí. En cuanto a lo que pasará con él, no estoy seguro, así que me gustaría vuestra opinión en el asunto, le respondió el Jinchuriki. Y así la sala se sumió en el caos. La mayoría de civiles pedían el perdón por sus actos ya que creían que estaba influenciado por el sello maldito. Otros pedían su ejecución por traidor. Algunos proponían castigos más suaves, y otros más severos. La discusión se detuvo con el sonido de un bastón golpeando el suelo repetidamente. Todos se dieron cuenta que era obra de Danzo y le prestaron atención. Algunos por respeto y otros por curiosidad de lo que iba a decir. El Sharingan es un recurso útil que no podemos desperdiciar, así que no podemos matar a Lucia. Por otro lado, sus acciones son inaceptables. No podemos culpar al sello maldito ya que hay otra persona en el pueblo con él y nunca se mostró traidora. Sus acciones son suyas y solo suyas. Es por eso que sugiero que permanezca encerrado en la celda de máxima seguridad, con su chakra y dojutsu sellado, hasta que se dé cuenta de lo que ha hecho. Si para cuando cumpla los 20 años no muestra ningún signo de arrepentimiento por su traición, propongo extraer varias muestras de su semen para inseminar a varias mujeres y preservar el Sharingan en la aldea. Hubo polémica con esa propuesta, pero al final se aceptó que era lo mejor. Con todo eso arreglado, se dio por terminada la reunión. Nada más salir de la sala, un Anbu se materializó delante de Naruto. ¿Ahora qué pasa?, preguntó intentando que su voz no mostrara la molestia y cansancio que sentía. Okage-sama, ha habido un pequeño incidente en las celdas Anbu. Explica, ordenó con seriedad. Durante el traslado de Sasuke Uchiha, Sakura Haruno de alguna manera logró salir de su celda e ir tras el Uchiha. La Haruno exigió a los agentes que lo soltaran y soltó varios delirios sobre el prisionero. Al Uchiha no le hizo gracia su presencia y palabras y la atacó verbalmente. Actualmente se encuentra en su celda de máxima seguridad y la Haruno se encuentra en otra celda llorando sin parar, su tono no revelaba nada de lo que sentía. Probablemente tampoco le importaba la pelirrosa. Con un suspiro, el rubio creó varios Kage Bunshin para que fueran a su oficina y se encargasen del papeleo, y se dirigió a la prisión Anbu. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, el Uzumaki aún tenía algo de cariño hacia su antigua compañera de equipo. Hola, espero que os haya gustado el capítulo. Sé que fue un poco un resumen del capítulo anterior, pero tenía la intención de mostrar el destino de Sasuke y el de Sakura. Dado que hubo 3 votos de redención, 3 de castigo y 1 de muerte, al final Sakura tendrá su oportunidad de redención. Que quede claro, que Naruto diga que le tiene cariño no significa que aún conserve sentimientos románticos hacia ella. Le tiene cariño como una amiga / hermana que se fue por el mal camino, algo así como lo que sintió en el canon por Sasuke. Abajo dejo un omake de lo que habría pasado si hubiera ganado la condenación absoluta. Omake. Destino alternativo de Sakura. Con todo eso arreglado, se dio por terminada la reunión. Nada más salir de la sala, un Anbu se materializó delante de Naruto. ¿Ahora qué pasa?, preguntó intentando que su voz no mostrara la molestia y cansancio que sentía. Okage-sama, ha habido un pequeño incidente en las celdas Anbu. Explica, ordenó con seriedad. Durante el traslado de Sasuke Uchiha, Sakura Haruno de alguna manera logró salir de su celda e ir tras el Uchiha. No sé cómo los agentes no la notaron, pero de alguna manera logró colarse detrás de uno y clavarle un kunai en la espalda. Tampoco sabemos cómo obtuvo dicha arma y se está investigando junto con cómo pudo salir de su celda. La puñalada dañó su columna y actualmente está en el hospital. El resto de agentes pudieron neutralizarla sin ningún problema. Actualmente tanto ella como el Uchiha están en una celda de máxima seguridad, a pesar de que su voz carecía en su mayoría de emoción, se podía notar el ligero rastro de ira y disgusto en sus palabras. Oh, Sakura, ¿qué has hecho? No pudo evitar pensar en voz alta. Se llevó a cabo un juicio poco después por las acciones de la pelirrosa. Todos coincidieron en que era culpable y marcaron su sentencia. Dado que era consciente de sus acciones y no se arrepentía en absoluto, la condenaron a muerte. Hubo una prueba psiquiátrica de último minuto por pedido del Godaime para intentar apelar a ese resultado. El resultado demostró que la chica sufría de doble personalidad, un caso leve de esquizofrenia y su enamoramiento por el Uchiha era un caso grave de obsesión que rozaba la locura. Con esas pruebas, redujeron la severidad de la condena por encarcelamiento en un centro psiquiátrico de por vida con su chakra sellado. Realmente fue una semana amarga para el Uzumaki. Sasuke en prisión por tiempo indeterminado, sino de por vida. Sakura en un centro psiquiátrico de por vida.
y su papeleo se triplicó por todos estos acontecimientos. Esperaba que la nueva semana fuera mejor. Capítulo 26. Naruto miró dentro de la celda con tristeza. Allí, su antigua compañera de equipo y enamorada estaba hecha un ovillo y lloraba a mares. Había estado escuchando sus sollozos desde varias celdas más atrás, aunque no fue tanto por el volumen sino por el silencio del lugar. No la había visto desde que la encerraron en su anterior celda. Recordaba sus gritos y protestas. Era tan diferente a lo que veía en ese momento. Su cabello rosado, que tanto le había gustado en el pasado, estaba sucio y desordenado. Su ropa arrugada. Su cuerpo más delgado. Su rostro estaba oculto por sus piernas, por lo que no sabía cómo estaba. Sakura-chan la llamó suavemente. La mencionada mitigó su llanto y descubrió su rostro. Su cara estaba demacrada. Sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Sus mejillas algo sonrojadas y llenas de lágrimas. Se le partió el corazón verla así. Ella lo miró con nada más que tristeza escrita en su rostro. El brillo que una vez tuvieron sus ojos se había ido para dejar paso únicamente el vacío. «Naruto, ¿qué haces aquí?», le preguntó en un tono muerto. Le recorrió un escalofrío al oírlo. Habría preferido escucharla enfadada que con ese tono. No sabía qué le había dicho Sasuke, pero fuera lo que fuera, la había roto. «He venido a verte». «Quería saber cómo estabas», le respondió con suavidad. Ella lo miró con una expresión en blanco. Era como si le hubieran absorbido toda la vida de su ser. «¿Cómo quieres que me sienta?». «Demasiado tarde me he dado cuenta de mis errores. Desperdicié mi vida por alguien que no valía la pena. Ahora no tengo nada y estoy sola». «Eso no es cierto. Tienes a tu familia, a Ino, incluso a mí». Ella lo miró. Tal vez por primera vez en su vida lo miró de verdad. Una risa hueca salió de su garganta. ¡Qué ironía! Todas las chicas de clase peleamos por Sasuke creyendo que era el mejor y tenía el futuro más prometedor, y al final siempre fuiste tú, dijo mientras volvía a hundir su rostro en sus piernas. Sí, bueno. Puedo entender que mis proclamaciones en ese momento de que iba a ser Hokage no eran muy realistas, reconoció un poco a regañadientes. Y, sin embargo, lo eres, señaló con un deje divertido. Sí. Hasta a mí me cuesta creerlo a veces. Aunque también reconozco que a veces me pregunto si es un sueño o una pesadilla. El maldito papeleo ciertamente lo es. No sé cómo el viejo pudo lidiar con eso tantos años. Ambos dejaron escapar una risita por esa pequeña broma. Sakura, sé que ahora mismo no puedes ver la luz al final del túnel, pero te prometo que está ahí. Todo mejorará. Es solo cuestión de tiempo. No recibió respuesta. Se giró para irse y dio un par de pasos antes de escucharla hablar. ¿Volverás a visitarme?, preguntó con voz débil. Se detuvo. Te prometo que te visitaré siempre que pueda hasta que seas liberada de esta celda. Luego te acompañaré yo mismo a tu casa y planearemos salidas como buenos amigos, le prometió. Naruto. Gracias. No hay de qué. Con esas palabras, siguió avanzando y salió de la prisión Anbu. Le dolía ver a la pelirrosa en esa situación, pero se alegraba de que al menos hubiera esperanza para ella. Soltó un suspiro. Parecía que el equipo 7 estaba maldito. El primer equipo 7 de la historia fueron los Sannin. Todos sabían cómo habían terminado. Luego fue el equipo de Jiraiya. Todos murieron siendo el Yondaime el último y más famoso. El equipo Minato fue después. Obito se sacrificó, Rin fue asesinada y Kakashi quedó marcado de por vida. Y ahora ellos, el último equipo 7. Un traidor encerrado, una chica rota y el Hokage más joven de la historia. Sí, parecía que todos los equipos 7 terminaban mal de una forma u otra. Llegó a su oficina con cierto aire lúgubre. Los clones que estaban allí lo miraron con cierta curiosidad. Todos eran conscientes de que fue a visitar a Sakura, pero no tenían ni idea de lo que había pasado para que su original estuviera así. Se sentó en su silla y comenzó con el papeleo sin prestar atención a las miradas de sus Kage Bunshin. Necesitaba una distracción y, por aburrido que fuera, los documentos frente a él eran buena opción. No supo cuánto tiempo pasó hasta que sintió una presencia en la ventana. No necesitaba mirarlo para saber quién era. Ero Sennin, te tardaste, le dijo sin desviar la mirada del archivo en sus manos. Lo siento. Hubo cierta información de mi red de espías que me retrasó un poco. ¿Ha pasado algo interesante desde que me fui?, cuestionó con una sonrisa descarada. ¿Quieres decirme de verdad que no te has enterado de nuestras nuevas alianzas con Takeiwa y sus correspondientes matrimonios?, preguntó retóricamente el rubio. Sí, lo hice. Y no puedo expresar con palabras lo orgulloso que estoy de ti. 13 años y ya tienes 3 esposas y 2 prometidas.
Me das tanta envidia, Gaki, comentó con una sonrisa orgullosa y algunas lágrimas. Sí, lo que sea, sabio pervertido, murmuró un poco de mal humor. ¿Te molesta tener una relación con tantas encantadoras damas? Interrogó con una ceja alzada ante su tono anterior. No es eso, le dijo, y al ver su expresión, suspiró, son los acontecimientos recientes los que me ponen de los nervios. Tú me dirás, le incitó mientras se sentaba y se ponía cómodo. Volvió a suspirar. Orochimaru hizo su movimiento por Sasuke. Los 4 del sonido lo sacaron de la prisión Anbu y huyeron. Mandé un equipo de recuperación y lograron traerlo de vuelta sin bajas, aunque con un par de heridos. Se llevó a cabo una reunión del consejo para decidir su castigo. Ahora está encerrado en una celda de máxima seguridad con su chakra y dojutsu sellado. Dado el castigo, supongo que él mismo optó por irse con ellos de buena gana. ¿Me equivoco?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No, no te equivocas, volvió a suspirar, estará encerrado hasta que muestre arrepentimiento por sus acciones. Si para cuando tenga 20 no muestra ni el más mínimo ápice de arrepentimiento, se le extraerá muestras de semen para inseminar a varias mujeres. Lógico. El Sharingan sigue siendo un linaje poderoso. No vamos a renunciar a él porque su último portador es un niño mimado. Incluso si no es muy ético, es la decisión más sabia desde el punto de vista militar. Lo sé, pero hay más, el peliblanco lo instó a continuar. Durante su traslado, Sakura, de alguna manera, logró salir de su celda y encontrarse con él. Por lo que me informó Anbu, Sasuke arremetió contra ella verbalmente. Fui a verla miró el reloj, 1 hora, más o menos. Está rota. Creo que el equipo 7 está maldito. El Sannin de los sapos suspiró. Podía estar de acuerdo con el chico en su última declaración. Después de todo, tanto el equipo del que formó parte como el que entrenó eran el equipo 7, y no tuvieron un final feliz precisamente. ¿Qué vas a hacer a continuación? Entrenar. Incluso si tengo que estar atascado en la aldea, quiero seguir fortaleciéndome. No sé cuánto tiempo tienes planeado quedarte en la aldea, pero quiero que me entrenes todo lo que puedas. No tengo problemas con eso, pero, ¿y Kakashi?, preguntó curioso. Él podrá ayudarme cuando termine su castigo. ¿Castigo?, cuestionó entre curioso y confundido. ¿Recuerdas mi escapada al país de las nieves para ayudar al equipo 8? El ojinegro asintió. Antes de irme de la aldea mandé a Kakashi Sensei como refuerzo. Llegó justo después de que acabamos con toda la oposición. Su tardanza siempre me irritó cuando era un genin, y esa misión fue la gota que colmó el vaso. Su castigo consiste en estar bajo el cuidado de Gai y tener que acatar todas sus órdenes mientras sigue su régimen de entrenamiento, le informó con una sonrisa algo cruel. Bai. Eres malo, Gaki. Creo que Kakashi habría preferido renunciar temporalmente a mis libros que sufrir ese castigo. Por cierto, ¿cuánto tiempo dura su tortura? Originalmente eran 3 meses, pero le advertí que añadiría 1 mes por cada día que se retrasara. Por suerte para él, solo se retrasó 1 día. Por lo que su castigo debería terminar en un par de semanas si no vuelve a retrasarse. No creo que lo haga sabiendo lo que hay en juego, comentó divertido. El ojiazul se encogió de hombros. El día que se retrasó no fue porque quiso sino que fue accidental, por lo que nunca se sabe, argumentó despreocupadamente. Estuvieron hablando unos minutos más al respecto, riéndose a costa del sufrimiento del ataque y las peculiaridades del maestro de Taijutsu. Estaban considerando ir a comer cuando un Chunin irrumpió en el lugar. Okage-sama, Ibiki-san lo requiere en Tei. Algo sobre la prisionera del sonido. Capítulo 27. Tayuya se tumbó en lo que se podría considerar la cama de la celda. No es que realmente fuera una cama. Una tabla de metal clavada a la pared en sentido horizontal no era una cama. Tampoco era cómoda, pero era lo que había. Sabía que estaba jodida. Era una antigua subordinada de Orochimaru en una aldea que lo odiaba a muerte. En circunstancias normales le sacarían la información de una forma u otra y luego la ejecutarían. Por primera vez en toda su vida, agradeció que su situación no fuera normal. Tenía un secreto. Uno que guardó muy celosamente toda su vida. Su madre, mientras estaba viva, le había recalcado una y otra vez el valor de ocultar su herencia paterna. Podría meterla en muchos problemas si los demás lo sabían. Era por eso que se lo ocultó a su antiguo maestro, más aún con su fascinación por las líneas de sangre. Bastante malo era que supiera sobre su herencia materna, razón por la cual se la llevó en primer lugar. En ese momento, tal vez fuera su salvación. La puerta se abrió con un chirrido.
Debatió ociosamente en su cabeza si el chirrido era porque la puerta estaba mal engrasada u otra forma de intimidación. La figura que entró no era en absoluto intimidante. Todo lo contrario. Era un chico un poco más joven que ella, de pelo rubio, ojos azules y 3 marcas de bigotes en cada mejilla. Parpadeó un poco sorprendida. Lo reconoció de las imágenes que tenía el Sannin serpiente sobre figuras importantes y o peligrosas de Konoha. Era el Jinchuriki del Kyuubi, Naruto Uzumaki. Fue sorprendente verlo. Oye mocoso, pedí hablar con el Hokage, no con un genin verde, habló con descaro, aunque realmente tenía curiosidad de por qué estaba ahí. El adolescente levantó una ceja ante su tono, pero no dijo nada al respecto. Oh, y yo que pensé que Orochi Teme le diría al menos a su guardia de élite sobre mí. Me siento un poco insultado, dijo sarcásticamente invocador de sapos. ¿Eh? Preguntó algo confundida la pelirrosa. Soy Naruto Uzumaki, el Godaime Hokage, se presentó secamente. La ojimarrón parpadeó un poco. No estaba segura de si su suerte era buena o mala en este caso. Encogiéndose de hombros, fue directa al grano. Nunca le gustó dar vueltas al asunto. Lo que sea, comentó como si nada, haciendo que el rubio volviera a levantar una ceja por su actitud. No te llamé para echar la basura. Lo hice para apelar a la condición de refugiada. Oh, ¿y bajo qué, exactamente, quieres apelar a la condición de refugiada? Cuestionó bastante burlón. Daba igual qué información tuviera para dar, eso no sería suficiente para que aceptara como refugiada a una antigua subordinada del bastardo serpiente. Mi padre era un Uzumaki, lo que me convierte en medio Uzumaki. Quiero apelar a la antigua alianza para lograr la condición de refugiada. Eso hizo que se congelara. No podía ser verdad. Estás mintiendo, le dijo con veneno. Se negaba completamente a creer que alguien de su clan serviría a ese monstruo voluntariamente. No lo hago. Puedes hacerme una prueba de sangre si lo deseas, se defendió. Orochimaru no te hubiera dejado salir si fueras Uzumaki. Lo más probable es que estuvieras en uno de sus laboratorios, argumentó el rubio. Eso sería cierto, si él supiera que era Uzumaki. Nunca se lo dije, genio. No quería ser uno de sus experimentos, muchas gracias, se cruzó de brazos. Eso envió la mente del Ojiazul en un frenesí. Por un lado, no quería creerle debido a las implicaciones. Por el otro, aún anhelaba una familia. Sí, tenía a sus esposas, pero no era lo mismo. Cuéntamelo todo, y no me refiero a la información de Orochimaru. Quiero saber todo lo que pasó antes de que trabajaras para él, le ordenó. Ella podía entender perfectamente el porqué de esa petición y por tanto no replicó al respecto. Mi madre y yo éramos originarias de un pequeño clan en el país del agua. No de Kirigakure, sino de una de sus islas periféricas. A mi madre siempre le emocionó viajar. Fue durante uno de sus viajes que conoció a mi padre. Ella no sabía que era un Uzumaki al principio. Aunque irónicamente fue su cabello rojizo lo que la llamó la atención. Ella tenía el cabello de un rosa oscuro. Mi cabello es una mezcla de ambos, o al menos eso me dijo. No pudo evitar que se le escapase un tono melancólico en esa parte, pero rápidamente se recuperó. En fin, se conocieron y se gustaron. Obviamente tuvieron sexo y yo fui el fruto de uno de sus encuentros. Su plan era viajar un poco más antes de volver con el clan de mi madre y formar una familia. Ese plan se vio truncado cuando un grupo de bandidos dirigidos por algunos shinobis renegados atacaron el pueblo donde se estaban quedando. Mi padre fue herido de muerte y no había sanadores en el lugar, por lo que murió. Mi madre volvió con su clan y poco después supo que estaba embarazada. Ella me crió sola y siempre me recalcó que nunca debía contar que mi padre era un Uzumaki o mucha gente iría tras de mí. Callé y aquí estoy. Eso no responde cómo terminaste con Orochimaru, comentó el Jinchuriki. ¿Cómo esa serpiente obtiene a la mayoría de sus secuaces más interesantes? Hay 3 respuestas. Prometiendo poder, rescatándolos o secuestrándolos. Soy una mezcla de lo segundo y lo tercero. Explica. ¿Sabes de las purgas de sangre de Kiri? Le preguntó, a lo cual Naruto asintió. El clan de mi madre, y también mío supongo, tenía un Keko y Genkai. Los Doki que dirijo con mi flauta son criaturas que creé con mi línea de sangre. Esencialmente en eso constituye nuestro linaje. Crear criaturas que más tarde podemos controlar mediante el uso de un instrumento. Inicialmente nos salvamos de la purga debido a que no formábamos parte de la aldea de la niebla. Sin embargo, fue solo cuestión de tiempo. Nos atacaron. La mayoría de adultos se quedaron atrás para hacer frente al enemigo. Un pequeño grupo de mujeres y los niños fuimos evacuados a toda prisa. En algún punto me separé de mi madre.
Sinceramente, ni siquiera estoy segura de si ella formaba parte de las mujeres que escaparon o de las que se quedaron a luchar. En medio de nuestra huida, apareció otro grupo de shinobis de Kiri. No querían supervivientes. Orochimaru y sus hombres llegaron poco después. Mataron a los pocos shinobis que quedaban y nos llevaron a los que aún estábamos vivos. Supongo que de esos supervivientes unos fueron para experimentos y otros a sus fuerzas shinobi, comentó el Godaime. No te equivocas, confirmó la Ojimarrón. Suspiró. ¿Por qué nada en su vida podía ser fácil? Realizaremos una prueba de sangre para confirmar que eres, de hecho, Uzumaki. Si las pruebas dan positivas, se te concederá el estatus de refugiada a cambio de la información que tienes sobre Orochimaru. Debido a tu asociación anterior, estarás bajo vigilancia constante durante un período de tiempo no determinado. Si para el final del período no muestras signos de lealtad a tu antiguo pueblo, se te permitirá realizar una prueba para poder unirte a nuestras fuerzas shinobis. Te será asignado un departamento para que vivas y un estipendio para los primeros 3 meses de estancia. Se espera que para el final de esos 3 meses hayas encontrado un trabajo para que puedas sostener tu economía por tu cuenta. Si para entonces no tienes un trabajo, ve a la oficina de asuntos civiles y presenta tus papeles de refugiada. Están obligados a ayudarte a encontrar un trabajo debido a tu estatus. Si tienes algún problema al respecto, ven a mi oficina. Con eso dicho, se retiró de la celda. Avisó a uno de los trabajadores de TI para que le hicieran una prueba de sangre para confirmar si era una Uzumaki. Una vez supo que todo estaba arreglado, salió del edificio. Normalmente volvería a su oficina para no dejar todo el papeleo a sus clones. Si estaba particularmente cansado, volvería a casa y esperaría que alguna de sus esposas estuviera allí o que una volviera para pasar tiempo con ella o ellas. Con el posible descubrimiento que había hecho, necesitaba estar solo para pensar en los últimos acontecimientos, por lo que subió al monumento Hokage. De pequeño ese había sido su lugar cuando quería estar solo. Habían pasado bastantes meses desde que fue allí. En ese momento, sobre la cabeza de su padre, se permitió relajarse y mirar la aldea que ahora lideraba. Capítulo 28. Naruto se despertó e intentó estirarse, palabra clave intentó. Suspiró con un poco de fastidio. Hinata y Fukashi siempre se enganchaban a sus brazos, lo cual era un poco engorroso por las mañanas. Un Kawarimi rápido hizo el truco y empezó a prepararse para el día. La tarde anterior se la había pasado reflexionando y no había hecho nada. Agradecía infinitamente al Nidaime Hokage por crear la técnica de los clones de sombra. No quería ni imaginar todo el papeleo con el que tendría que lidiar si no fuera por ese jutsu. Se preparó un desayuno sencillo y dejó un par de Kage Bunshin para preparar el desayuno de las chicas una vez se despertaran. No era el mejor cocinero de la casa, ese honor lo tenía Hinata, pero su comida estaba buena y sus esposas agradecían el gesto. Llegó a su oficina y se puso a trabajar. Además del papeleo típico que tenía que revisar diariamente, semanalmente o mensualmente, tenía un par de proyectos en marcha que le generaban más documentos para leer. El primero era el programa médico de Tsunade. A pesar de que la Sannin se encargaba de la mayoría del trabajo y el papeleo junto a su aprendiz, él también tenía documentos que revisar y trámites que resolver. Después de todo, cualquier recurso, cambio o nuevos integrantes tenían que ser aprobados por él mismo. Luego estaba la reforma de la academia. El antiguo plan de estudios estaba siendo completamente cambiado. Se mantendrían algunas clases, pero se cambiarían muchas otras y se añadirían algunas nuevas. Quiero decir, vamos, ¿para qué demonios necesitan las chicas aprender sobre arreglos florales? Entendía que el género femenino era mejor para la infiltración y la seducción, pero había cosas que no tenían sentido ni valor. Es por eso que lo estaba cambiando. En lugar de arreglos florales, aprenderían botánica, haciendo énfasis en plantas usadas para crear venenos. También estaba cambiando a la mayoría del personal, o más bien estaba despidiendo a unos pocos y añadiendo a muchos. Consideraba que no había que recortar gastos cuando se trataba de los futuros miembros de las fuerzas shinobis. Sabía que en ese momento no podía prescindir de ningún shinobi. Después del ataque, la aldea había estado haciendo muchas misiones para demostrar que no habían perdido fuerza cuando sí lo habían hecho. Por suerte, había encontrado una solución a ese problema. Un número considerable de shinobis y kunoichis habían sido dados de baja del servicio activo después del ataque del Kyuubi y otros tantos después de la invitación Otosuna. Muchos de ellos no estaban felices de ser dados de baja y un porcentaje alto de ellos se debía a la economía familiar.
Estaba bastante seguro de que esas personas apreciarían la oportunidad de seguir sirviendo a la aldea como maestros de la academia. El mayor problema que había encontrado en ese proyecto particular era la escasez de maestros adecuados para las clases de Fuinjutsu. Muchos sabían cómo crear etiquetas explosivas, pergaminos de almacenamiento y otros sellos simples, pero su conocimiento no superaba lo básico. Era una pena en su opinión. Desde que su padrino le inició en el mundo del Fuinjutsu, se había quedado cautivado por esa rama de las artes shinobi. Su versatilidad superaba con creces cualquier otra rama shinobi. Creía firmemente que la generación futura debería exponerse a ella y dejar que los interesados indagaran. Fuinjutsu básico era una de las nuevas clases obligatorias del programa de la academia junto a primeros auxilios, identificación y disipación de genjutsus, trampas básicas, bases del interrogatorio, bases del rastreo, estrategias y contraestrategias, control de emociones y botánica orientada al campo. La mayoría de esas clases tenían una versión más avanzada que se proponía como lecciones extracurriculares. Todos eran libres de ir a esas clases, alumnos de la academia o shinobis activos. Después de todo, nunca era tarde para aprender y ayudaría a aquellos que en el pasado no pudieron acercarse a dicho conocimiento porque su sensei no sabía mucho sobre el tema. Cuando expuso su proyecto al consejo, todos estuvieron bastante de acuerdo con los cambios. Los civiles habían sido los más dudosos hasta que se dieron cuenta que sus hijos tendrían una mejor educación incluso si no eran de clanes con las lecciones extracurriculares. El hecho de que también estuvieran disponibles para los shinobis activos lo hizo todo más atractivo. Danzo fue, sorprendentemente o tal vez no tanto, el mayor partidario de ese proyecto. Como hombre obsesionado con que Konoha fuera la más fuerte, ese programa para la academia aseguraría eso junto a las otras lecciones. El hecho de que él fuera el principal encargado de la clase de control de emociones tampoco dolió. Muchos cuestionaron si era sabio poner al halcón de guerra cerca de la futura generación. El Godai me había asegurado que todo estaba bien. No era tonto y había sido informado muy bien sobre las formas del Shimura. Fue por eso que había dejado muy en claro lo que se esperaba de esa clase. Aprender a controlar las emociones era algo necesario, pero borrar las emociones era un error. Igual que las emociones podrían hacerte perder el juicio, también podrían motivarte a dar el 120% si fuera necesario. Danzo entendió eso y acató. Recogió uno de los pocos archivos en su escritorio. Por lo general eran papeles sueltos o un puñado pequeño enganchados con un clip. Abrió la carpeta y se puso a leer. Rápidamente se dio cuenta que era un informe sobre el estado del país de la primavera. Aunque mandaba un clon con Koyuki todas las semanas, de vez en cuando recibía un archivo detallado de la situación. En general todo eran buenas noticias. Lo único destacable fue la página final. Al parecer habría un festival en poco menos de un mes y la daimyo lo estaba invitando junto a sus esposas y a cualquiera que quisiera traer. Tomó nota de notificarle a su prometida su asistencia. El próximo clon que mandaría a su país sería en 2 días. Aprovecharía eso en lugar de mandarle un halcón mensajero. Meditó un poco sobre a quién llevaría consigo. A Hinata, Temari y Fu estaba claro. También llevaría la misma guardia con la que fue a Taki. Kakashi-sensei podría ser una opción si su castigo había terminado para entonces. Tal vez invitar a Kurotsuchi también. Dejó esos pensamientos a un lado por el momento y se centró en los demás papeles que había en su escritorio. Parpadeó cuando se dio cuenta que sus Kage Bunshin prácticamente se habían encargado de todo lo demás que quedaba. Solo quedaban 2 documentos que ya estaban revisando. Con un suspiro, disipó sus duplicados y recibió sus recuerdos. Al principio tenía un enorme dolor de cabeza después de disiparlos. Ahora era solo una leve molestia que duraba menos de 10 segundos. La práctica hace al maestro, como dicen algunos. Miró el reloj que había en la pared. Faltaba más de 1 hora antes de la comida. Se levantó de la silla y salió de la oficina rumbo a las celdas Anbu. Haría una visita a Sakura aprovechando que tenía tiempo. Estaba seguro que su antigua compañera de equipo estaría feliz por la compañía. Se preguntó internamente si no sería mejor trasladarla a la prisión normal. Aunque sería un poco más peligroso para ella, podría recibir visitas de sus seres queridos. Lo consultaría con Ero Sennin cuando entrenase con él esa tarde. Habría empezado el entrenamiento el día anterior si no fuera por su confusión emocional en ese entonces. Lo que le recordaba que tendría que preguntar cuando estarían listos los resultados de las pruebas de sangre. Quería resolver ese asunto cuanto antes. Suspiró, otra vez. Lo había estado haciendo mucho últimamente. Nunca pensó que ser Hokage sería tan pesado.
¿Todos los Hokages habían tenido que pasar por tantas dificultades al principio de su mandato o solo él? Vuelve aquí, pequeño demonio. Esas palabras le hicieron parpadear y darse la vuelta. Al parecer Tora se había escapado, otra vez, y un equipo genin la estaba cazando. Te tengo. Exclamó triunfalmente uno, solo para ser completamente arañado en la cara. El pobre genin gritó y soltó al gato mientras llevaba sus manos a su cara adolorida. Bueno, al menos no tengo que lidiar con la misión de recuperación de Tora, se consoló un poco Naruto. Capítulo 29. Naruto se estiró en la silla de su despacho hasta que su espalda crujió. Suspiró con satisfacción. Había tenido una mañana bastante ocupada con el papeleo y algunas entrevistas y reuniones, y la tarde no estaba siendo mucho mejor con respecto al papeleo. Los resultados de la prueba de sangre de Tayuya ya habían salido y eran positivos. La antigua miembro de los Cuatro del Sonido realmente era una medio Uzumaki. Esto había sido bueno y malo. Bueno porque significaba que no era el último de su clan, y malo por la confusión emocional que había traído la noticia y todo el papeleo. No solo tendría que revisar toda la información que la pelirrosada le daría a sus interrogadores en TI, sino que también tendría que redactar todos los trámites para darle su estatus de refugiada, departamento asignado y estipendio. Por no hablar de sus guardias Anbu. Luego estaba la situación de Sakura. Lo había hablado con Ero Sennin y acordaron que la chica realmente se arrepentía de sus actos y se le podía permitir un trato más ameno debido a su juventud e inexperiencia. Así que había sido colocada en su casa bajo arresto domiciliario por el resto de su condena. Aún recordaba el abrazo grupal de la familia Aruno. Todos estaban tan feliz, y no paraban de llorar y darle las gracias. También se había reunido con múltiples shinobis y kunoichis para los puestos vacantes en la academia y en las clases extraescolares. Todos los seleccionados habían estado más que felices por la oportunidad que les había dado. Incluso más de uno estalló en lágrimas. Tenía que buscar la manera de que todos los hombres y mujeres que estaban de baja y tenían problemas económicos tuvieran algún empleo para mantenerse. Además de todo eso, había tenido que lidiar con todo el papeleo diario, una petición de Tsunade para hacer algunas reformas en el hospital y una reunión con los ancianos. Esta última fue principalmente para discutir un par de aspectos de la vida diaria en la aldea. Cuando terminó de estirarse, miró la hora. Aún tenía un tiempo antes de su entrenamiento con Jiraiya. Decidió dejar a sus clones para terminar el papeleo y se dirigió al edificio Anbu. Necesitaba hablar con el comandante Anbu para asignar a algunos de sus hombres a la vigilancia de la antigua kunoichi del sonido. Hizo el trayecto a un ritmo moderado y fue a su oficina directamente. Llamó a la puerta y esperó a que le diera el permiso para entrar. Adelante, se oyó del otro lado. Abrió la puerta y vio al hombre en su escritorio revisando algunos papeles. Okage-sama, es bueno verte. Iba a ir a tu oficina en unos minutos. ¿Ocurre algo? Preguntó con el ceño fruncido. ¿Recuerda la base de Orochimaru que encontraron mis agentes cerca de Werner? El rubio asintió, regresaron hace un par de horas con todo lo que pudieron obtener de allí. Y creo que le interesará ver algo que trajeron. Curioso, siguió a Dragón por las instalaciones hasta uno de los almacenes. Los ruidos que escuchó dentro del lugar le parecieron extraños. Creía que eran de un animal, probablemente un pájaro, pero por su vida no podía identificar la especie. Cuando al final vio a la criatura, su mandíbula casi cae al piso. El enmascarado se divirtió al ver la expresión de su líder. Él también había estado conmocionado cuando lo vio por primera vez. El ave era una mezcla entre lechuza, búho, tórtola, ruiseñor y golondrina. Sus colores eran principalmente crema y marrones claros con algunos toques de gris y negro y reflejos azul oscuro. Su tamaño era el de un águila real por lo menos. Tenía garras grandes y fuertes. Sus ojos estaban cerrados, por lo que no podía verlos. Aún así, juraría que podía ver algunas venas abultadas alrededor de los párpados. ¿Qué pájaro es ese? Preguntó el Ojiazul al recuperarse de la impresión. Según las notas encontradas en el laboratorio, es un híbrido de múltiples especies de aves junto a otras alteraciones genéticas que crearon los científicos que estaban allí. Lo denominaron Proyecto Saigotori. ¿Qué alteraciones genéticas le hicieron? No le gustaba para nada por dónde podría ir eso. No se especificó en las notas. Solo ponían que era lo que Orochimaru les había pedido. ¿Es pacífico o agresivo? Interrogó. Apostaba más por lo segundo, pero quería estar seguro. Agresivo. Fue la razón principal por la que abandonaron el proyecto. Era demasiado fuerte y no se dejaba controlar. Atacó a mis agentes en cuanto los vio.
Al igual que los trabajadores de esa base, la criatura, que parecía que había estado dormida durante todo el encuentro, algo raro cuando había estado haciendo ruido momentos antes de que entraran, abrió los ojos. Unos ojos que se asemejaban increíblemente al Byakugan de los Hyuga. Nada más verlos, batió sus alas con fuerza y empezó a graznar. Esto duró un par de minutos hasta que se calmó y los volvió a mirar. Su mirada se posó primero en el comandante Anbu, el cual ni se inmutó. Luego pasó al Uzumaki, al cual miró con más intensidad. Naruto se sintió como en un trance. Era consciente de la realidad, pero todo se sentía como en un sueño. La sensación desapareció tan abruptamente como apareció, dejándolo desorientado. Se sacudió la cabeza para ahuyentar el ligero mareo. No sabía por qué, pero tenía el fuerte presentimiento de que a Hinata le gustaría este pájaro y viceversa. Encogiéndose de hombros, acompañó a Dragón de vuelta a su oficina y hablaron sobre lo que el grupo de Anbu había encontrado en ese laboratorio. También le comentó sobre los susurros y rumores que sus agentes habían escuchado y le preguntó qué quería hacer. Hablaré con Jiraiya Sensei. Él probablemente sepa más sobre lo que está sucediendo en el país de los pájaros. Te haré saber mi respuesta mañana. El hombre enmascarado asintió. ¿Algo más? Imagino que vino a mi oficina en primer lugar para algo en concreto. Oh, sí, casi se me olvida. La prisionera que trajeron el grupo de recuperación de Sasuke será liberada dentro de poco bajo el estatus de refugiada debido a ser medio Uzumaki. Me gustaría que al menos 2 Anbu la vigilasen en todo momento una vez salga de TI. Seleccionaré a algunos de mis agentes y te mandaré los archivos para elijas. Gracias. Con todo aclarado, el rubio salió de allí y se dirigió a los campos de entrenamiento. Tenía solo unos minutos para llegar allí para sus lecciones con el sabio pervertido. Sin embargo, de alguna manera, terminó frente a la puerta de su casa. Parpadeó confundido y se dio la vuelta para volver a dirigirse a los campos de entrenamiento. Sin embargo, otra vez, su cuerpo actuó por libre y se encontró entrando a la casa. ¿Me has llamado, Naruto-kun?, preguntó Hinata bajando las escaleras. El ojo azul volvió a parpadear confundido. ¿Él la había llamado? No lo recordaba. No estoy seguro, le respondió sinceramente. ¿Te encuentras bien?, preguntó preocupada por él. Tampoco estoy seguro de eso, contestó con el ceño fruncido en concentración. ¿Puedo hacer algo para ayudarte?, ofreció con preocupación en los ojos. ¿Podrías venir conmigo a comprobar algo?, cuestionó algo inseguro. Por supuesto. Guía el camino. El Jinchuriki, casi como en un trance, los llevó hasta el almacén donde estaba el experimento de los subordinados de Orochimaru. ¡Guau! ¡Qué hermoso!, comentó la pelinegra al ver al ave. El Uzumaki sacudió la cabeza con fuerza. No entendía qué le estaba pasando. Se centró en su entorno y se dio cuenta que la hojiperla se estaba acercando a la jaula. Hinata-chan, espera. No pudo terminar porque ya era demasiado tarde. Su esposa ya se había acercado a la puerta de la jaula y la había abierto. El pájaro no dudó en abalanzarse hacia ella. Capítulo 30. La mandíbula de Naruto casi toca el suelo. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían platillos. Sus brazos colgaban flácidos. En resumen, todo su cuerpo expresaba conmoción y shock. No era para menos. El pájaro híbrido estaba frente a Hinata, sobando su cabeza contra el pecho de la chica como si fuera un gato o perro. Se suponía que la criatura era agresiva y peligrosa, y sin embargo se comportaba como una mascota. ¿Cómo?, jadeó sorprendida la pelinegra, confundiendo a su marido. Oh, es así, siguió hablando cuando nadie le estaba diciendo nada, al menos desde la perspectiva del rubio, pues encantada de conocerte. Hinata-chan, ¿con quién estás hablando?, preguntó inseguro el ojo azul. ¿Tú no la oyes?, cuestionó de vuelta, antes de girar su cabeza hacia el ave. Oh, ya veo. ¿Qué? ¿Qué ves?, preguntó muy confundido. A mí me ve, o más bien, me oye. El Uzumaki casi salta del susto ante la voz femenina etérea. ¿Qué? ¿Quién? Miró hacia todos lados frenético pensando que era un fantasma quien le habló. No te asustes, Naruto-kun. No te hará daño, le dijo la hojiperla con calma y acariciando la cabeza de la ave. ¿De dónde vino esa voz?, cuestionó aún un poco nervioso. De mí. Delante de ti. ¿Delante de mí? Lo único que había delante de él era su primera esposa y el experimento de Orochimaru. Un momento. ¿Puedes hablar?, le gritó mientras la señalaba con el dedo. Depende de lo que consideres hablar. Puedo comunicarme con las personas a través de telepatía. Pero no hablo humano. Eso es increíble, tartamudeó un poco. Lo sé, se podía notar en la voz cierto tono arrogante.
Un momento. Tú fuiste la causa de mi comportamiento errático hace un rato, la acusó. Culpable, pero tenía mis motivos. Me gustaría escucharlos, comentó un poco gruñón. Vamos, Naruto-kun, no te pongas así, lo regañó un poco la Hyuga. El Jinchuriki hizo un puchero, a lo cual la joven se rió un poco. Incluso la pájara estaba divertida. Bien, pero aún quiero saber cómo y por qué hizo lo que hizo. Comprensible. El cómo fue gracias a mis habilidades telepáticas. Mandé algunos comandos subliminales, que fueron los que hicieron que actuaras así. Y el por qué fue para que trajeras a la persona con la que me uniría. ¿La persona con la que te unirías? Interrogó. Sí. Necesitaba una persona con la que unirme para desbloquear todas mis habilidades. Por lo que oí de los científicos, su intención era que me uniera con Orochimaru, un tipo parecido a una serpiente que no me daba buenas vibraciones. La razón por la que ataqué a esas personas fue porque querían obligarme a hacer cosas que no quería. ¿Y los Anbu? No sabía si ellos eran parte de esa gente. No me di cuenta hasta poco después. Créeme cuando digo que si los hubiera querido matar, lo habría hecho. ¿Y por qué me elegiste a mí para que trajera a la persona con la que te unirías? Llámalo sexto sentido. Tuve un fuerte presentimiento de que conocías a alguien que sería digna de unirse conmigo. El Hokage solo pudo suspirar ante esto. Parecía que tenía un imán para los problemas y las situaciones poco convencionales. Hey, Gaki, se suponía que el Godaime se giró hacia la nueva persona en la habitación. Al parecer su padrino había ido a buscarlo cuando no apareció al entrenamiento. Menuda mascota que tu mujercita tiene ahí, comentó entre divertido y asombrado. La híbrida graznó con furia. Obviamente no estaba contenta de que la llamaran mascota. Por favor, no lo mates. Ero Sennin puede ser un pervertido irremediable y bastante molesto, pero es un gran shinobi y el maestro de espías de la aldea. Sin promesas. Oye, me ofende eso. No soy un pervertido. Soy un super pervertido. Y no soy molesto, Gaki. No había escuchado la respuesta de la ave. ¿Seguro de que no lo mate? Sí, seguro, pero puedes darle una paliza si quieres. ¿Eh? El peliblanco estaba confundido por las palabras de su ahijado. ¿Con quién estaba hablando? La pájara alzó el vuelo y se precipitó contra el sabio sapo. El ojinegro esquivó el ataque entrante y se preparó para devolverlo. No te atrevas a dañarla, Jiraiya-san, le advirtió la usuaria de Houken. Eso mismo. Si la dañas, me aseguraré que un escuadrón Anbu completamente femenino vigile las aguas termales para que no puedas espiar allí. Eso congeló al escritor de Icha Icha, dándole a la ave la oportunidad perfecta para atacar. Fueron unos minutos muy divertidos para el joven matrimonio y bastante dolorosos para el Sannin, el cual tenía bastantes heridas de las garras y el pico de su oponente. Al final la híbrida volvió con la peli negra dejando atrás un cuerpo ensangrentado. Sois malos y crueles, les dijo el montón de carne a los chicos. Se miraron entre sí un momento antes de responder al unísono. Lo sabemos. El alumno del Sandaime gimió lastimosamente y lloró lágrimas de anime. Ese pájaro no era normal en lo absoluto. Era una bestia feroz y los jóvenes no le habían permitido defenderse. ¡Qué crueldad! Eso ha sido divertido, pero deberías haberle dejado defenderse. Habría sido más entretenido, le comentó al rubio mientras se acicalaba las plumas de su ala derecha. Mágicamente, el hombre se puso de pie como si tal cosa. Tenía algunas heridas y moretones, pero en su mayoría parecía estar bien. En fin, ¿puedo preguntar de dónde ha salido ese peligro ambulante? El antiguo experimento le graznó furioso otra vez. Se lamentaba de no haberlo dañado más. De uno de los laboratorios de tu ex compañero de equipo, le respondió el ojiazul pareciendo poco impresionado. Ah, eso lo explica, asintió sabiamente. Quiero matarlo. Ahí. Sé que es molesto, pero la aldea lo necesita, intentó tranquilizarla la ojiperla. ¿Por qué vosotros dos hablan como si hubiera otra persona? Preguntó el peliblanco. Piensa un poco, Ero Sennin. El ojinegro murmuró por lo bajo sobre mocosos y respetuosos. Morderé. ¿Es el pájaro? La pájara, en realidad. ¿Tienes algún nombre? Se dio cuenta de que no sabía cómo llamarla. No realmente. Los científicos me denominaban Saigotori. Reconozco que no es un mal nombre. Pero siento que es más masculino que femenino. ¿Qué te parece, Yoki? ¿Pájaro azul? Es cierto que algunas de mis plumas tienen un ligero reflejo azul oscuro, pero no sé. ¿Tsubame? ¿Golondrina? No, definitivamente no. Entonces, Suzume como que tampoco. ¿Sora? ¿Cielo? No, creo que no. ¿Asuka?
No me desagrada. Bien, entonces te llamarás Asuka, asintió el Uzumaki. ¿Cómo demonios puedes entenderla? Interrogó el sabio pervertido con el ceño fruncido. Ah, eso. Asuka tiene habilidades telepáticas. Se está comunicando conmigo mentalmente. Solo tú hallarías un pájaro tan raro. Otro graznido enojado, perdón. Una pájara tan única. Bueno, para ser justos, la encontraron un grupo ambú de vuelta de su misión. Lo que me recuerda. Tengo que hablar contigo sobre la situación en el país de los pájaros. Los ambú han escuchado algunas cosas que me gustaría cotejar contigo. Creo que sé a lo que te refieres y estoy de acuerdo. Hablaremos más de eso en tu despacho. Está claro que hoy no es el día para un entrenamiento. Por cierto, ¿qué vas a hacer con ella? Señaló a la ave. Bueno. Se ha unido a Hinata-chan, por lo que la llevaremos a casa. Tendré que contratar a alguien para que cree una casita para ella. ¿Por qué no me quedo con vosotros dentro de la casa? No es lo suficientemente espaciosa para que puedas moverte cómodamente. Por ahora tendrá que funcionar hasta que esté construida tu casa. Pero definitivamente no te vas a sentir cómoda dentro de casa. Es raro que le hables así. Lo sabes, ¿verdad? Oh, no te preocupes por eso, brilló un poco y, al disiparse la luz, tenía el tamaño de una lechuza, ¿ves? Puedo alterar mi tamaño desde el de un ruiseñor hasta el que viste antes, que es mi forma más grande. Eso es conveniente. Y raro, muy raro. Realmente este tipo me está empezando a cabrear. Ero Sennin, deja de molestar a Asuka. Yo no. Naruto-kun, me llevaré a Asuka a casa. Nos vemos más tarde. Claro, Hinata-chan. Ambos compartieron un beso y la Hyuga se fue. Bueno, Ero Sennin, vayamos a mi despacho. Maldito mocoso irrespetuoso, se quejó por lo bajo mientras lo seguía.